Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy les voy a hablar y vamos a hacer reflexiones respecto a un aspecto que nos acompaña desde nuestros inicios, desde que somos Homo sapiens sapiens. Hemos convivido con un compañero bastante incómodo que de todas maneras, aunque no nos guste, es un aspecto necesario de nosotros mismos para nuestra propia protección. Así que depende de cómo veamos las cosas, las podemos ver como algo totalmente negativo, desastroso o que quizás no es así. Y por otro lado, vamos a empezar a aproximarnos a los análisis de los argumentos de ciertas personas muy famosas que ustedes me han nombrado bastante, me han dicho, Marta, ¿tú qué opinas de estos autores? De manera que espero más adelante poder profundizar más. Pero yo creo que para empezar el camino, para dirigirnos hacia los argumentos de estos autores, es importante primero la antesala del miedo. El miedo, la palabra miedo en español viene del latín metus, que significa temor, aprehensión, inquietud. Metus tiene una raíz indoeuropea posible, como med, que también significa pensar, preocuparse o meditar con aprehensión. Pero el miedo es tan antiguo como el ser humano, así que hay que buscar el término que lo identificó en la lengua más antigua. Y la lengua más antigua conocida, escrita para nosotros, es el sumerio. En sumerio acadio, la palabra sumeria para miedo o terror puede expresarse como sak, que viene siendo como un sentimiento interior, aunque el concepto más concreto aparece en acadio. En acadio se usaba un término para el miedo que era puluhtu. Esto en transcripción fonética semítica, derivado de la raíz PLH. Y los traductores, sobre todo yo diría los teólogos, lo han relacionado más con un temor reverencial hacia los dioses o entidades superiores. Lo llaman temor reverencial porque es esa visión teológica del respeto hacia las divinidades, pero ya iremos viendo los matices de todo esto. Ese tal temor reverencial que ellos tanto le atribuyen a estos términos, debemos ponerlo en discusión, ya que aquí en el canal yo he realizado análisis acerca del supuesto temor reverencial que ellos encuentran, los estudiosos o los exégetas encuentran en el Tanakh, y les fui revelando aquí en el canal que en realidad se trataba de miedo, de un miedo real, muchas veces terror, un miedo profundo y un miedo visceral. En momentos, por ejemplo, cuando los malak se hacían presentes. Cuando estos malak se presentaban, las personas se asustaban tanto que el mismo malak decía, no temas, no te preocupes, muchas veces. Y entonces yo les hice ese análisis para hacerles ver por qué las personas reaccionaban así. Y pudimos ver que los malak muchas veces ellos eran mensajeros, ya sabemos, y a veces tenían que llevar pésimas noticias o tenían que cumplir con una misión y que esa misión consistía en asesinar masas de personas o en quitarle la vida a individuos. De manera que se preocupaban, obviamente, y se agitaban, se aterrorizaban cuando llegaban estos malak. Así que no podemos hablar de un temor reverencial realmente en este caso, y mucho menos cuando hablamos del temor a Yahvé, que era bastante militaresco, que era bastante autoritario y también castigaba. Y ahí mismo en el Tanakh encontramos un término que es Damu, que significa temer, temblar, especialmente en contextos de amenaza militar o castigo divino. En hebreo bíblico encontramos además el término pahad, que es un miedo más instintivo o físico, que es terror realmente.
Por ejemplo, lo vemos en Job 4:14, abro comillas, dice, me sobrevino un temor que me hizo temblar. Entonces ahí podemos decir, me sobrevino un terror, porque un temor, pues uno dice, me temo que hoy va a llover. Uno no dice, me terroriza que hoy va a llover. En cambio aquí te hizo temblar, pero de terror, no de temor. Entonces, no tiene mucha lógica decir que es un temor reverencial realmente. Y el término yirah, que deriva de la raíz trilítera hebrea YR, que significa miedo, angustia ante un peligro real o posible. Por ejemplo, el miedo a la guerra o miedo a la muerte. Es un miedo real. La exégesis dice sobre este término que en los contextos sapienciales, como proverbios, por ejemplo, la yirah se convierte en base ética. Entonces le dan un valor ético. Esto implica obedecer por respeto a la autoridad divina. Pero recordemos cómo se ejercía esa autoridad, entre comillas, divina, porque sabemos que a los desobedientes se les castigaba y de una manera severa, así que ¿quién no va a tener respeto? Es un respeto por miedo. Y hoy día, por ejemplo, muchas personas creyentes siguen a Dios y aunque no lo acepten, lo hacen por real miedo, porque tienen miedo al fin del mundo, tienen miedo a un castigo en el más allá. Ese terror sigue y no es reverencial, es temor, es terror, terror del Armagedón, terror del Apocalipsis, terror del infierno, del diablo. Entonces, eso es terror. Pues claro que la sabiduría es tener temor porque te vas a cuidar de desobedecer para que no te vaya mal. Entonces, aquí lo vemos nuevamente. Es el temor y terror del castigo de Yahvé, porque si fuera reverencial, sería muy distinto. Ahí lo vemos en las narraciones. En griego antiguo, miedo es phobos, de donde proviene el término fobia. Y Deos sería el temor, el famoso temor reverencial, Deus o un asombro ante lo divino o poderoso. Entonces miren cómo van edulcorando todo ese terror que causaban estos personajes en el pasado y lo convierten en un temor reverencial, de respeto, asombro, de maravilla, porque si hay temor reverencial es como el hecho de desobedecerle o hacer algo que pueda molestar a alguien que amamos, eso puede ser un temor, ahí sí podemos hablar. Yo tengo el temor de ofenderlo porque no quiero hacerlo sufrir. Solo pensar eso me da temor, pero es un temor no de miedo, no de terror. Aquí hay que usar el discernimiento, amigos, cuando estamos analizando los textos, porque nos toman un poco por ingenuos a veces y yo diría que la teología lo hace muchas veces. La función fisiológica del miedo en el Homo sapiens sapiens es una de las más fundamentales para la supervivencia y está profundamente arraigada en nuestro sistema nervioso. Es una respuesta biológica instintiva y adaptativa que prepara al cuerpo y a la mente para enfrentar situaciones que percibe como verdaderas amenazas. En particular, el sistema simpático, encargado de la respuesta de lucha o huida, el llamado fight or flight, se produce una descarga de adrenalina y noradrenalina, que se llama también catecolaminas, que son catecolaminas, desde las glándulas suprarrenales. El miedo entonces es esencial para nosotros ya que aumenta las probabilidades de supervivencia frente a una reacción, frente a una amenaza. Permite la anticipación del peligro también. Facilita el aprendizaje por experiencia y contribuye a la cohesión social. Pero miren que yo veo muchas personas que carecen también de esto y miren lo peligroso que es carecer de esto. Para que se den cuenta, el miedo entonces es algo fisiológico en el humano que le sirve para sobrevivir, para la supervivencia de la especie.
Por eso es que muchas personas mueren de una manera absurda porque no sienten el peligro. Hay personas que realmente yo veo situaciones donde yo no me metería jamás, por ejemplo, caminar en ciertos lugares a ciertas horas, porque yo lo veo como una amenaza para mí como persona, pero hay gente que lo hace. Hay personas que se ponen allí en el peligro, se exponen de una manera que pues es casi obvio que les suceda. Carecen un poco de todo ese instinto. ¿Será que lo estamos perdiendo, este instinto? Me pregunto, porque esto viene desde que nos hicieron, desde mucho atrás, nos dieron este elemento para protegernos a nosotros mismos. Entonces, miren que el miedo es esencial para nosotros, porque aumenta las probabilidades de supervivencia. Si ustedes ven, los niños pequeños carecen de esto, porque ellos al nacer todavía carecen de algunos elementos y un niño camina hacia el precipicio o se bota a la piscina, por ejemplo. Yo he visto videos donde niños pequeños se botan a la piscina, no piensan en el peligro, no anticipan el peligro y no tienen ese instinto. Entonces, miren, lo que es la cuestión de la famosa evolución en el hombre, que es muy rara porque nuestros cachorritos no se saben cuidar cuando nacen y hay que cuidarlos hasta avanzada edad, o sea, hasta que están grandecitos y ya entienden que tirarse a la piscina es un peligro o tirarse a un precipicio. Entonces, miren que además este elemento del miedo facilita también el aprendizaje porque una vez que vemos que algo le pasa a alguien, nosotros decimos, no, entonces yo no haré eso para que no me suceda a mí, o me hago daño y me da miedo que me vuelva a hacer daño, entonces no lo hago más, esto me protege y también contribuye a una cohesión social, pero entonces esto trae otro tipo de miedos, porque los humanos temen a la exclusión también, a ser excluidos. Y entonces esto favorece a que busquemos una cooperación grupal. Esto hace que busquemos el grupo y eso es positivo también para nuestra especie. Con el paso del tiempo, el Homo sapiens ha ido desarrollando una forma más compleja de miedo también que no responde solo a estímulos físicos como los depredadores, los ruidos y lo que sucedía en la prehistoria, sino también al rechazo social. A eso aumentémosles la culpa moral, que es algo que se ha ido construyendo en nuestra cultura. Entonces, las culpas, el castigo sobrenatural es otra construcción social. Esto no es natural en el ser humano que haya un castigo sobrenatural. Esto no viene algo como, no es natural para nosotros, es aprendido. Y también el miedo a la muerte, que esto sí es algo muy curioso porque a pesar de que convivimos constantemente con la muerte, aún le tenemos mucho miedo. Puede ser que ese miedo precisamente es el que hace que nos cuidemos y no queramos buscar la muerte. De otra manera, seríamos súper peligrosos porque no le tenemos miedo a la muerte. O incluso también le tememos al futuro incierto, porque hemos ido desarrollando este pensamiento hacia el futuro desde los inicios, desde que el Homo sapiens apareció ya con un cerebro que piensa en abstracto y piensa en futuro también. Esto se debe a la capacidad de neocórtex de simbolizar, anticipar escenarios abstractos, como les decía, y crear estructuras de creencias. Entonces, esto aumenta aún más los miedos. En otras palabras, el miedo fisiológico es biológico, pero el miedo simbólico es cultural y narrativo y aprendido. Y aún así activa las mismas rutas cerebrales. Entonces, actúa de la misma manera. Entonces, aquí ya vamos llegando a la instrumentalización del miedo, porque ya quienes descubren que el miedo es una eficiente herramienta de control, desde la antigüedad se descubre esto, la eficacia del miedo como herramienta de control, entonces se empieza a instrumentalizar ese miedo. ¿Y quiénes han usado
el miedo como instrumento de control. Pues eso ya ustedes lo saben seguramente muy bien. Por ejemplo, las religiones la han usado siempre. Los imperios, los gobiernos, si quieren implantar ideologías, realmente es un instrumento de control muy, muy eficiente y lo que cambia es, digamos, el método, los métodos para utilizarlo. Entonces, instrumentalizar el miedo significa usar conscientemente esta emoción primaria para provocar una reacción controlada en una población, generalmente con fines de poder, de lograr la obediencia absoluta, de tener la dominación. O sea, eso tiene muchísimas aplicaciones útiles y se ha realizado a niveles masivos, pero también se aplica a nivel individual, porque es que lo vemos en personas que usan la manipulación por miedo, tanto adultos hacia niños como adultos hacia adultos. Así que esto ya lo sabemos, está muy documentado y el ser humano ha aprendido a utilizarlo muy bien. Entonces, vamos a ver que hay teorías de lo siguiente. Hay unas teorías que dicen que los dioses exigían dolor, sacrificios de sangre, porque esto los alimentaba, los nutría. Entonces, estos dioses se nutrían, dioses, pues estos entidades, estas entidades se nutrían del dolor y sufrimiento y aún siguen nutriéndose del dolor y sufrimiento de los seres humanos y ayudan a que se cree más violencia. Y la violencia a su vez crea unas frecuencias vibracionales que ellos aprovechan porque les beneficia. También esta teoría, está la teoría del adrenocromo, que esto lo iremos a ver seguramente con mucho detalle en otros videos. Aquí vamos a hacer simplemente la apertura a estos temas, porque ustedes saben, yo siempre hago una primera aproximación y luego vamos a profundizar. Entonces, amigos, pues tanto ustedes como yo queremos confirmar si esto es así, si hay la posibilidad de que esto sea así. A mí no me gusta recibir información y aceptarla sin filtrarla, sin revisarla y sin compararla, aunque parezca muy obvio, aunque parezca que cuadra todo. Siempre me gusta revisar porque es molesto que autores y pues investigadores independientes nos envuelvan en sus teorías y en sus discursos y nosotros los seguimos como ovejitas sin ni siquiera poner eso en discusión. Y yo pienso que es importante hacerlo y eso es lo que estamos haciendo aquí con todos aquí en el canal. Algunos pueden, digamos, podemos sentir que resuenan más con nuestra manera de pensar, con nuestras opiniones, pero es bueno comparar informaciones. Entonces, está muy claro que las antiguas religiones, o llamémoslo más bien cultos antiguos, prehispánicos, por ejemplo, y de otro tipo en otras regiones del mundo, practicaron los sacrificios humanos. Recordemos, por ejemplo, allí en Mesoamérica ya se comprobó que esto existía y que en el caso de los mexicas ellos buscaban esclavos y buscaban gente así en grupos grandes para sacrificar. Pero entonces hay que preguntarse, ¿realmente los individuos llamados dioses pedían esto? ¿Realmente eran ellos los que pedían esto? ¿O simplemente ellos ya no estaban y la clase llamada clase sacerdotal, los que fueron los mediadores, eh, pedían esto para mantener control? Sea así o no, sea que hayan sido los dioses y que los sacerdotes lo hayan hecho para satisfacer a los dioses, de todas maneras a mí me queda la pregunta, ¿cómo es posible que haya humanos que lleven a cabo esto por miedo, pero parece que también les agradaba?
O sea, no es que se quisieran rebelar contra esto. De hecho, lo promovían, lo continuaron y lo continuaron. Por ejemplo, en el caso de los Waitlatoani, pues me parece que ellos seguían esa serie de sacrificios al pie de la letra y digamos, no quisieron cambiar eso. No me parece entender que lo hayan querido cancelar esa tradición. La continuaron a hacer hasta que llegaron los españoles y ya más o menos sabemos cómo fue la historia. Y afortunadamente se acabó con esos sacrificios tan salvajes y tan terribles y crueles. Pero esa crueldad se la suelen, digamos, achacar o atribuir solo a los dioses y los humanos la aprendimos. Digamos que esa es la dialéctica que se está usando. Entonces vamos a ver si todo esto fue así, si podemos encontrar pistas de cómo fue, cómo sucedió todo esto, cómo se llegó a esto. Y tenemos registros históricos, arqueológicos también y textuales que confirman que muchas llamadas divinidades antiguas como Moloch, Enlil, Baal y Yahvé, el mismo Yahvé, infundían temor y ellos exigían sacrificios. Entonces, ellos sí exigían sacrificios, pero la pregunta es, ¿lo hacían como dicen ciertos autores e investigadores independientes para obtener una energía de nosotros? Esa es la pregunta, porque eso es lo que están diciendo muchas personas. Entonces, la idea de que el miedo genera una frecuencia medible que puede afectar el entorno o ser usada tiene una base en la investigación sobre ondas cerebrales, campos electromagnéticos y la resonancia. O sea que esto no es tan sacado de la manga. En realidad, esto es real porque se crea una frecuencia que es medible y que puede afectar el entorno o puede ser usada. Eso tiene base en la investigación sobre ondas cerebrales. El propósito de este video, entonces, amigos, es de estudio y no se trata de aceptar cualquier teoría sin crítica, ni tampoco de rechazarla a priori, más bien de buscar con honestidad si detrás de siglos de relatos, miedos y sacrificios hay una realidad concreta no estudiada o tal vez malinterpretada, quizás relacionada con entidades reales, contactos antiguos, como lo que yo les he ido narrando, o componentes invisibles de la naturaleza humana. Mi método entonces consiste en tratar de separar lo psicológico, lo simbólico y lo potencialmente real. Muchas culturas describen seres descendientes del cielo que exigían ofrendas, como por ejemplo los Anunnaki, los Elohim, los Viracocha, Quetzalcoatl, etcétera. Desde mi punto de vista, lo que hoy llamamos mito, al menos en esencia, se trata de una interpretación tardía de lo que fueron contactos con extraterrestres y civilizaciones más avanzadas humanas o no. Porque hay personas que dicen, no eran extraterrestres, eran humanos que ya habían alcanzado un nivel tecnológico alto, se fueron y regresaron. Esa es otra teoría. Pero yo pienso que eran distintos. Sin embargo, ya les digo, yo no anulo ni la una ni la otra y pueden convivir ambas también. Entonces hay que dejarlas allí por ahora, mientras de pronto un día decimos, no, definitivamente esta hay que descartarla. ¿Sí me entienden? Espero que me esté haciendo entender. Entonces, estos individuos, según lo que yo he ido viendo, llegaron con propósitos de sembrar vida, extraer recursos, hacer experimentos y también hibridaciones. Lo que observaron los humanos entonces se convirtió después en creencias, religiones y mitología. Pero ya les digo, este es mi punto de vista, entonces sepan que es lo que yo opino, es personal.
Veamos entonces también lo que opinan otras personas que llevan años realizando estos libros y conferencias sobre sus estudios y que ellos opinan que en la larga variedad de vida del cosmos hay seres interdimensionales que absorben nuestra energía. A eso es entonces que yo me refiero, que ellos dicen que estos seres se nutren de nuestro sufrimiento, de la energía que nosotros liberamos cuando, cuando sufrimos. Entonces ellos se nutren de esto. Los individuos llamados dioses, los cuales los historiadores consideran un producto de la fantasía de nuestros antepasados, exigían sacrificios, al menos algunos de ellos, seguramente no todos, pero esto tiene varios matices que no se deberían ignorar. Por ejemplo, estas mal llamadas divinidades se servían de unos mediadores a los cuales intermediaban entre ellos, estos señores, porque a veces los llamaban señores, y el pueblo. Pero recordemos que el término sacerdote se lo dimos nosotros. Esto es claro porque, por ejemplo, en cada lengua, lo que nosotros traducimos como sacerdotes, vamos a mirar cómo era el término original y qué quería decir literalmente. Por ejemplo, para el sumerio había varios términos como en, isib o isib, gala, y su significado literal es señor, purificador, cantor, y era un representante de los Dingir, un servidor en los centros logísticos operativos de los Anunnaki. Así los llamo yo, los estudiosos los llaman templos. En hebreo, el término que traducen como sacerdote era Cohen, lo cual significa oficiador, servidor, y su tarea básicamente era la de realizar sacrificios, interceder ante Yahvé. Este Cohen era un especialista en el manejo del arca del pacto, porque ese arca del pacto no podía ser tocada ni manejada por cualquiera. Y también los objetos del lugar donde se movía el Eloah. En sánscrito los llaman purohita. Brahmana significa literalmente delante. Interesante, están delante, llevan la delantera tal vez, son los que saben más, porque delante es una posición física, pero también puede ser una posición como de importancia. No diría jerárquica de poder, sino en el sentido de el que más sabe. También purohita o brahmana también significa al frente, es decir, aquel que ha sido puesto adelante de los demás, lo que yo les decía, como el que más sabe, el especialista en un sentido de representante o delegado ritual. El purohita oficiaba los rituales y recitaba los mantras, sacrificaba en el fuego e intercedía ante los devas, que eran seres celestes, en nombre del jefe tribal, rey o familia era importante. El Brahman significa el conocedor del Brahman. ¿Y qué significa esto? Supervisión y corrección de errores rituales. Volvemos nuevamente el especialista en ese oficio. Y tenía que estar pendiente de mantener un principio cósmico, un orden cósmico. Es decir, que era la persona que sabía más, el que sabía hacer esta labor. También el término sánscrito, advaryu, es el que realiza el sacrificio. Significa el que realiza el sacrificio, el que sabe hacer el sacrificio. El responsable práctico del yajna, o sea, un técnico. Miren que el sánscrito siempre es más, realmente es una lengua más pura y está menos sometida a manipulaciones. Por eso me encanta ir a ver qué dice el sánscrito. Aquí hay un término que es impronunciable, entonces ya lo verán ustedes en pantalla. Y significa el que realiza el rito en la estación adecuada. Volvemos nuevamente, el que sabe.
Pero en sumerio hay otro término y es en, que significa señor. Y por ejemplo, Enheduanna era la hija de Sargón, fue un en de la diosa Inanna, una en. También está Lu más en, que significa hombre que sirve al Señor. El término en entonces se usaba también para gobernantes de ciudades templo. El pensamiento sumerio era concreto, jerárquico y funcional. No separaban el mundo físico de uno espiritual realmente, como lo haría un griego o un cristiano o un budista. Los sumerios no tenían una palabra equivalente a espíritu como sustancia inmortal, etérea, pero sí tenían un término que es gidim, que significa sombra. Es como algo que queda, como un remanente que queda cuando la persona muere y eso se ha interpretado como espíritu o fantasma, pero Gidim no es un espíritu elevado o algo así, es una especie de residuo o sombra energética del muerto. Miren qué interesante, porque esto se lo he escuchado también a personas hoy día hablar de esa energía que queda. Lo llaman así. Este Gidim podía vagar, podía también molestar a los vivos o requerir ofrendas, pero no era ni glorioso ni moral. Es más bien una esencia pálida, incompleta, pasiva, que sobrevive al cuerpo, pero vive en un estado débil, melancólico y sin propósito. Qué extraño este concepto de Gidim. Digamos que era una forma de información energética mal gestionada, que sin cuerpo ni dirección está ahí, como vagando. Los egipcios tenían un sistema mucho más complejo y sofisticado. Ellos desarrollaron unas creencias más complejas que el de los sumerios, que era más sencillo y más esencial, sobre lo que ocurre después de la muerte. De hecho, fueron una de las primeras civilizaciones en dividir al ser humano en múltiples componentes, en cuerpos más sutiles o espirituales. No solo en cuerpo y alma, sino en entidades separadas con funciones específicas. Cuando una persona moría, no todo moría. Según los egipcios, el ser humano estaba compuesto por varios elementos, entre los cuales algunos sobrevivían a la muerte y otros necesitaban cuidados rituales para no desintegrarse. Los tenían que mantener ahí vivos y ahí vemos entonces la importancia de los sacerdotes en el antiguo Egipto. Pero es importante recordar que los egipcios vieron a sus señores una vez cuando iban y venían en sus viajes. Así que es muy probable que muchas de estas creencias y ritos funerarios vengan como un remanente de ese recuerdo de lo que ellos vieron. Quizás uno de estos señores se introducía en algo parecido a un sarcófago para realizar un viaje, tenía que entrar en hibernación para irse a un viaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los egipcios son los únicos que tienen estos féretros donde dibujan al personaje que está ahí dentro, o fueron también dibujando otros personajes, pero creo que es el dibujo de la persona que está allí, porque es probable que hayan visto algo donde se veía la persona, o sea, era transparente como un vidrio, y ahí podían ver al viajero que se iba. Entonces ellos no tenían vidrio, tenían la madera con la cual hacían los féretros y lo dibujaban como si fuera el vidrio. Pues son cosas que uno puede decir, no, pero estás delirando. Pues miren que en realidad hay personas que piensan que todo este rito del embalsamamiento y de mantener el cuerpo bien para cuando regrese, todo esto viene como una memoria de lo que ellos veían cuando sus señores realizaban los viajes interestelares. Un recuerdo muy, muy antiguo que después se va perdiendo
y se va fusionando con creencias y se va convirtiendo siempre cada vez más en creencias espirituales. Entonces ellos tenían el Sheut, que significa que la sombra era una proyección energética viva del individuo. Estaba conectada al cuerpo, a lo que llaman alma y al nombre. Incluso en los rituales funerarios se protegía la Sheut. Se creía que podía ser atacada, robada o esclavizada, especialmente por enemigos mágicos o en el más allá. Ellos creían que si el alma del difunto no era guiada y pacificada correctamente, podía regresar en forma de Ak maligno o sombra peligrosa. Algunos difuntos se convertían en muertos furiosos, equivalente a fantasmas molestos o vengativos. Hay conjuros en el libro de los muertos y otros textos para proteger al vivo de los espíritus que absorben la energía vital. Miren que aquí está nuevamente lo de absorber la energía vital. Defender el alma del difunto para que no sea devorada por Amit, la criatura que come los corazones impuros. Entonces, si los egipcios creían que tras la muerte ciertas energías del ser se liberaban y pueden ser manipuladas o absorbidas, atormentadas, y si no se protege mediante ritos, pues era terrorífico. Vivían llenos de estos miedos. Entonces, les repito, se hace esencial el sacerdote, se vuelve imprescindible el sacerdote, también los magos y todos aquellos que sí saben del más allá, y esto lo vemos todavía hoy con estos expertos en el más allá que te dicen cómo ir, sigue la luz, prende una vela aquí para que la luz te brille al otro lado. Yo lo digo así porque me parece que se manipula mucho con esto. Yo no estoy diciendo que sea mentira o que sea verdad, simplemente se juega con esto y se usa, se instrumentaliza, porque aunque fuera cierto, nosotros no sabemos qué nos espera al otro lado, cómo es, pero hay gente que lo sabe perfectamente y esa gente generalmente vende muchos libros o te cobra por algo, para enseñarte, para etcétera, etcétera. Y eso de que los sacerdotes se hacen imprescindibles, pues realmente permanece porque ellos son los especialistas en el más allá. Entonces, si no es un sacerdote, ¿quién te puede sacar ese espíritu? ¿Quién te puede decir dónde ir cuando te mueres? Se aseguraron el trabajo por la eternidad. Entonces, ¿qué dice David Icke? Él sostiene que existen seres reptilianos, interdimensionales o extraterrestres que se camuflan como humanos influyentes, políticos y de élite. Y su propuesta central es que estos seres se alimentan de las emociones humanas negativas, especialmente el miedo, el sufrimiento, el odio. Entonces, según Icke, han creado estructuras de poder que fomentan la guerra, el terror y el caos emocional para maximizar esta cosecha energética, como la llama. Entonces, él mezcla testimonios con también mitologías antiguas y relatos pues llamados conspirativos, pero Icke nunca ha aportado una evidencia científica ni biomédica, porque si tú estás hablando de extracción de energía, deberías al menos tratar de llevar esto a una, digamos, una experimentación también para poder intentar al menos probar esto que estás diciendo. O si no, tenemos que creerte. Y entonces mis preguntas son, si estas entidades o mecanismos de absorción de energía existen, ¿sería posible detectarlos con ciencia, la ciencia actual? ¿O podrían ser intrínsecamente invisibles, adaptables o camuflables, de modo que no los identificamos? Pues a la primera pregunta podemos responder que sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones. O sea, sí se podría detectar esto, pero la extracción de energía debería dejar efectos físicos
medibles. Por ejemplo, pérdida de masa del individuo, temperatura que cambia de algún modo, los biofotones, que es la actividad eléctrica cerebral, debería haber cambios en esa actividad eléctrica. Debería haber cambios en el campo electromagnético del cuerpo y esto se debería poder reproducir al menos en condiciones controladas, como ocurre por ejemplo con las ondas cerebrales o el estrés medido por cortisol. Esto es medible. Sin embargo, somos conscientes de que aunque se ha desarrollado una tecnología muy avanzada para ciertas cosas e interacciones, hay fenómenos que siguen escapando a la física clásica, como ciertos experimentos cuánticos o de biofotónica avanzada, por ejemplo. Entonces, por ahora no hay pruebas directas de que seres externos se alimenten de nuestra energía psíquica, pero sí se sabe que el cuerpo humano efectivamente emite radiación débil, que son los biofotones. Las emociones alteran patrones medibles, como la frecuencia cardíaca, cerebral y campos eléctricos. Esto podría abrir una puerta de investigación, aunque no implica per se una entidad que está, digamos, no implica que haya una entidad o unas entidades que están consumiendo esta energía. Y yo me pregunto si alguna vez Ike ha declarado algo respecto a la falta de pruebas que Louis ha aportado para dar soporte a su tesis. Y en diversas entrevistas y escritos, Ike ha afirmado explícitamente que el método científico no es fiable para entender la realidad más profunda y él lo llamó bollocks, que son tonterías. En una entrevista del 2013, refiriéndose a los límites que impone la ciencia ortodoxa sobre las percepciones alternativas. Y ustedes saben que yo aquí al canal lo que siempre les traigo como plato fuerte son precisamente eso que llaman percepciones alternativas, intuiciones o investigaciones, porque se vuelven investigaciones. A veces tenemos intuiciones de algo y luego se vuelven investigaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que sean más verdad que la ciencia oficial. Se debe tratar en lo máximo posible de aportar pruebas de lo que decimos. Miren, yo podría un día abrir el canal y decirles que yo canalicé o me canalizó un Anunnaki, que Inanna habló conmigo y me dijo que les pasara un mensaje y yo me estudio algunos términos en sumerio y me los aprendo y me puedo preparar. Pero imagínense ustedes, primero que todo, es una cosa tremendamente irrespetuosa e injusta con las personas que me siguen. Pero les doy este ejemplo para que se den cuenta que hay personas que son muy convincentes, pero no significa que por eso estén diciendo la verdad. Puede ser que él tiene, Ike, tiene unas intuiciones muy válidas y ha hecho investigaciones y ha puesto una cosa en relación con otra y ha hecho sus hipótesis, así como lo ha hecho Sitchin, así como lo han hecho otros autores e investigadores. Pero les repito, no hay pruebas de que eso sea así y difícilmente se podrá probar que hay unas entidades que nos están robando energía. Ahora podríamos entrar a hacer esas búsquedas porque esa es la idea, no simplemente criticar las teorías de otras personas. De eso no se trata. Hasta ahora estamos acercándonos a lo que dice Ike. Veremos también a otros autores y sigamos adelante porque aquí lo estoy tratando de aproximar ya, porque nos aproximaremos a los argumentos de Ike, de Corrado Malanga, de Freixedo y de todos estos autores e investigadores que han dado sus argumentos basándose, mezclando un poco los textos antiguos con algunos hallazgos arqueológicos, con sus propias intuiciones y con algunos hallazgos, por ejemplo, de la astrofísica, de la biología. Están muy actualizados con los hallazgos, así que se puede hacer muchas conexiones
efectivamente, pero hay que ver si realmente podemos decir, bueno, sí, esto es indiscutible, pues no hay motivos para creerlo. Ahora bien, muchas cosas que dice Ike son muy coherentes con lo que estamos viendo, con lo que estamos observando. Por eso les digo que es bueno ahondar en esto. No debemos ignorarlo, hacerlo a un lado a priori, pero sí tratando de filtrar y de comparar, porque de eso se trata, no de creer, sino de investigar y de conocer. Y algo que me llama la atención es que estos autores denuncian que el miedo es un instrumento de control. Pero tal vez sin quererlo, porque no digo que sea su intención o algo así, pero sin quererlo ellos también están produciendo una narrativa que produce aún tal vez más miedo. Yo he hablado con personas que los siguen y veo a esas personas muy temerosas, muy confundidas, pero es algo como adictivo porque siempre van en busca de lo de los reptilianos, de los arcontes. Es como adictivo, yo me doy cuenta. Y les da mal genio venir a un canal como el mío, donde yo simplemente estoy haciendo investigaciones, no estoy sacando teorías de conspiraciones o de así porque sí, sino que estoy investigando y tratando de ver qué tan válidas son o no, pero no las estoy trayendo al canal como los grandes misterios, no, porque me parece que nos quedamos siempre ahí, en esa superficialidad y en ese morbo y ya. Y ese morbo que no nos lleva a ningún lado, porque yo, por ejemplo, en algunos puntos a ellos les doy la razón. Por ejemplo, en la cuestión de la existencia de estructuras rituales ocultas en élites, eso está confirmado que es verdad. Hay evidencia de esto. También estoy de acuerdo con ellos que el miedo no es solo una emoción, produce una energía, es energía que puede usarse. Desde la ciencia, o sea, la neurobiología y física, eso activa los músculos, o sea, el miedo activa músculos, cambia la frecuencia cardíaca, modifica las ondas cerebrales y en términos físicos ese proceso genera una descarga bioeléctrica medible. Por eso digo que debería empezar a hacer estudios Ike en este nivel para poder probar lo que dice, no de lo que produce el miedo, porque eso ya es comprobado, sino de que ese miedo está siendo usado. Entonces, nosotros somos literalmente energía en movimiento. También en las plantas se ha observado que generan respuestas bioeléctricas al experimentar estrés o miedo, lo que sugiere que todos los seres vivos, no solo los humanos, respondemos al entorno con una energía medible. Estudios recientes muestran que árboles conectados por micorrizas, que son hongos, se avisan entre ellos si hay un peligro. Esta comunicación incluye flujos eléctricos y químicos por las raíces y el micelio. Se le ha llamado la red neuronal del bosque. Bellísimo. Entonces podemos decir que el miedo o su equivalente como respuesta a una amenaza genera energía bioeléctrica también en las plantas. Entonces muchos rituales antiguos como los de los druidas, mayas o chamanes amazónicos ya intuían que las plantas sienten, entre comillas, el miedo, o sea, perciben el miedo o la violencia. Esto es interesante, pero está ahí todavía en desarrollo estos estudios. Sino que David Icke, Corrado Malanga, Freixedo y otros autores ven el dolor y el sufrimiento es como una fuente de energía que recarga entidades de otras dimensiones. Entonces allí ya uno dice, bueno, un momento, esto hay que mirarlo muy bien. ¿Qué tenemos para pensar eso? Porque aparte de una serie de cosas, vamos a ver, pero lo que yo veo es que el miedo y el dolor no solo son sufridos por los humanos, mas también lo producimos nosotros. Miren, yo me doy cuenta, por ejemplo, que siempre se le atribuye a los dioses
y se dice que son los dioses los que, o estas entidades, perdón, a recibir el beneficio, el placer. Pero yo lo he visto en seres humanos muchísimo. Recordemos lo que sucedía en los circos romanos. ¿Quiénes lo hacían? Lo hacían seres humanos. ¿Quiénes iban a ver los espectáculos? Eran personas del pueblo, seres humanos comunes y corrientes que se gozaban el espectáculo mientras acababan con los cristianos. Y tal vez algo bastante que puede ser incómodo, pero yo he visto niños muy pequeños que pellizcan al otro y cuando el niño que está sufriendo el dolor llora, el otro sonríe con satisfacción. ¿Qué es eso? No podemos hablar de maldad, porque ese niño pequeñito no sé por qué goza con el dolor del otro. ¿Será que nosotros, dentro de nosotros, tenemos esto intrínseco? Es un, digamos, es un componente humano esto, ese morbo hacia el dolor del otro y esa sensación de poder sobre el otro. Tenemos también una fascinación hacia lo macabro y una violencia ritualizada y socialmente aceptada. Tenemos los humanos una capacidad de deshumanizar al otro. Esto lo vemos todos los días. Esto lo vemos en los noticieros, lo vemos en nuestro vecindario, hasta en nuestros hogares podemos ver ese tipo de comportamientos. Así que no es algo que venga de afuera, no es algo externo a nosotros. Y alguien puede decir, pero es que los dioses nos lo enseñaron, pero ya era tiempo, después de cientos de miles de años, que hubiéramos cambiado ese comportamiento. Ahora nosotros tenemos un componente de ellos en nuestro ADN. Porque yo veo, no sé si es que ellos, estos autores y muchos puedan pensar que los actuales presidentes y todos los que están haciendo la guerra en este momento son reptilianos, o sea, son no humanos. Todos son demasiados. Y además recordemos que los mismos soldados gozan con el dolor de sus prisioneros. Yo lo veo en todos los niveles, en todas las clases sociales, y hablo de seres humanos. Yo no sé si estos gobernantes, reyes, élites sean de naturaleza no humana, eso todavía ni siquiera lo he investigado a fondo, no lo sé aún, porque yo me tendré que tomar mi tiempo para ver si encuentro esa posibilidad, porque recordemos que formaron élites, formaron la élite de reyes, los que vinieron, pero eso no está dicho que aún sean y que todos sean, ¿qué cosa? Híbridos, puros. Así que eso hay que mirarlo con detenimiento y con mucha atención, porque es que cuando señalamos a ciertos grupos hay que tener mucho cuidado, porque precisamente el ser humano es peligroso, precisamente el ser humano hace daño y si decimos, mire, estos son reptilianos, estos no tienen alma, ya estamos señalando a ciertas categorías y grupos humanos, aunque sean élites, aunque sea lo que sea, no podemos hacer algo así sin tener pruebas, por lo menos, sin estar seguros, y aunque lo fuera, tenemos que tener mucho cuidado porque la gente es muy peligrosa. Hay personas desequilibradas que pueden ir y hacerle daño a estas personas y decir que eran unos reptilianos. Es que hoy día hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas también con problemas mentales. Entonces, yo diría que es un tema delicado ese de señalar ciertas categorías. Y yo digo una cosa, independiente a que sea, digamos que Ike tiene razón y que las élites son reptilianos y que ciertos grupos colaboran con ellos. Digamos que eso fuera así como ellos dicen, que hay unas entidades interdimensionales que nos roban la energía. Cuando yo veo a las personas que apoyan esta tesis, y cómo
cómo se comportan, entonces yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio de ser los despiertos? Porque ellos se llaman a sí mismos despiertos, despiertos o que tienen la luz. Esas personas ven a los otros como los ignorantes, los que no saben, pero no para ayudarlos y darles una mano y comprenderlos, sino para atacarlos, porque yo lo veo en comentarios muchas veces, esa agresividad porque se sienten superiores. Entonces, ¿de qué te sirve estar despierto si vas a ir a ofender a otras personas y no vas a actuar? Porque es que el despertar debería ser actuar. Si yo, si yo como Marta, como persona, individuo, me doy cuenta de que eso es así, inmediatamente voy a tomar medidas. ¿Cómo? Puedo empezar a divulgarlo y puedo empezar a mirar cómo podemos salir de esa situación. No es solamente señalar, estos son los malos, estos son los buenos. Estos están actuando según los reptilianos y los poderes malignos y estos... Pero entonces, ¿cómo se puede mejorar? Hay que salir de ese discurso de señalación para empezar a ver cómo podemos mejorar como humanos. Y yo diría que eso es lo que nos hace falta realmente, porque todos estos estudios debería después llevarnos a tomar acciones. Por eso les digo que yo tengo mucho cuidado y trato de ser muy responsable con lo que digo aquí. Y antes que señalar a un grupo de ser serpientes o reptilianos o de ser malvados, debo tener mucho cuidado con eso. Hay personas manipuladas, hay personas que están siendo manipuladas por su religión, por sus creencias y las llamadas tradiciones. Desde que nacen ya los condicionan y están con la cabeza bastante ya condicionada a eso, cada uno en su religión. Por eso yo no defiendo a ninguno. Yo no tomo parte ni por los palestinos, ni por los hebreos, ni por los cristianos, ni por los evangélicos, ni por los satánicos, ni por los ateos, por ninguno, porque todos son creyentes, todos creen. Los ateos creen que Dios no existe y están convencidos de eso, en fin. Yo no sé, yo no sé. Entonces, ay, los agnósticos son cobardes porque dicen, no, pues yo no sé y se lavan las manos. No, no es cierto. No es cierto. Tenemos el valor y la humildad de decir que no sabemos. Podemos tener intuiciones, podemos simplemente dar gracias en la mañana. No sé a quién se las estoy dando, pero yo doy las gracias todas las mañanas por la vida. Es un modo de retribuir, no sé a quién, no sé dónde llegan esas gracias. Quizás a mí misma me hace sentir feliz, me hace sentir bien. Y esa es mi propia espiritualidad, mi propia manera de sentirme bien con lo que yo recibo, porque realmente estoy agradecida. Simplemente es algo muy personal, eso es algo muy mío, pero como les estaba diciendo, queridos amigos, mucho cuidado con tomar posiciones. Esto no es un partido de fútbol, no hay buenos ni malos. Hay solo gente que manipula, gente manipulada. Y la gente manipulada puede llegar a ser muy, muy peligrosa y cruel. Así que buenos mm, y malos tampoco, porque fueron condicionados, no saben y están ahí. Entonces, si tú te despiertas, si tú eres tan sabio y tienes la luz en ti, ayuda a las personas, ayúdalas, pero no a que traten de pensar como tú, porque si atacas a todo aquel que no piensa como tú, entonces ni siquiera estás tan despierto. Simplemente yo diría que el despertar consiste en eso, consiste en ver cómo podemos salir de las manipulaciones, teniendo en cuenta que hay personas que no quieren. Entonces dejémoslas en paz, teniendo en cuenta que hay personas que reaccionan muy mal cuando les decimos lo que está sucediendo y recibimos esa violencia, pero tratemos de no devolverla porque entonces se vuelve un círculo vicioso. En eso consiste la violencia. La devolvemos. Y yo no digo que soy un Buda tibetano, yo también reacciono a veces y me enojo y me descolocan algunas personas que dicen ciertas cosas, pero después yo medito y me doy cuenta
que esa es la manipulación. Hay personas que quieren hacerte caer en su frustración, en su violencia, y así seguirá esto. Debemos ver si eso que dice Ike y que decía Freixedo es cierto, si somos un ganado que está haciendo, está alimentando, es algo terrible. Es una perspectiva terrible. Pero si esa fuera la verdad, entonces primero hay que aceptarla y ver cómo se puede salir de eso, cómo podemos mejorar eso. Pero ojo, porque si creer en eso, porque yo siempre les he dicho que no hay que creer, si aceptar eso, esas teorías o esos argumentos, nos va a hacer precisamente manipulables, entonces ojo con eso. Nos va a llenar de miedos, nos va a llenar de angustias, ojo con eso. Yo aquí en el canal, por ejemplo, estuve hablando respecto al motivo por el cual nos hicieron. Y fue un video que traté de manejar del modo más sereno posible, porque no es fácil que te digan, mira, te hicieron para trabajar. Y uno dice, caramba, me hicieron. O sea, me hicieron para trabajar, para ser un esclavo, pero resulta que me hicieron también con capacidad de razonar, me hicieron con capacidad de tomar decisiones, me hicieron con la capacidad de querer ser libre. Entonces, al final, no me hicieron tan mal. Lo que me dieron no fue tan malo. Entonces alguien dice, no, no, eso no es verdad porque ellos querían simplemente absorber nuestra energía como vampiros y lo hacen desde el oculto. Pero yo ya les dije que el miedo tiene un lado positivo. El miedo nos salva de peligros, nos ayuda a reaccionar. Es algo que nos dieron cuando nos diseñaron, sea lo que sea que nos haya diseñado, que fue una inteligencia, que fueron muchas, en fin. De eso no puedo hablar porque no sé quién lo hizo. Los sumerios dicen que fueron los Anunnaki. Entonces, en caso de que hayan sido ellos nuestros ingenieros, pues nos dotaron de un cerebro capaz de hacer muchas cosas. Ellos seguramente hubo una facción que quería que simplemente trabajáramos como en Lille, no estaba muy de acuerdo con que nosotros fuéramos demasiado inteligentes y al parecer Enki sí quería que nosotros fuéramos más autónomos, pero esto es una historia que uno puede aceptar o no aceptar y puede estar de acuerdo o no. Hay personas que dicen, ah, pero es que quieren hacer, a ver, quieren hacer ver a Enki como bueno. Yo les repito, yo no creo que ahí haya buenos ni malos. Simplemente hubo gente que tenía unas ciertas ideas, que hizo ciertas cosas. Ninguno era totalmente bueno, ninguno era totalmente malo, como nosotros que hacemos cosas buenas, si hacemos cosas para bien o cosas para mal, hacemos daño a veces sin querer también, muchas veces sin proponérnoslo. Pero todos estos argumentos que dan respecto a estos seres interdimensionales, yo pienso que sí hay que tener precaución con todo eso, porque eso sí nos produce unos miedos muy fuertes y nos puede producir psicosis, porque hay gente que puede empezar a creer que está siendo poseída por esas entidades. Hay gente que puede pensar que no duerme porque las están parasitando. Hay personas que pueden pensar que sienten ese peso en el pecho porque tienen un demonio encima, o sea, muchas cosas que yo diría que es mejor tener precaución con eso para tener una vida tranquila, una vida serena. Es más bien tratar de, como les digo yo aquí, voy a hacer unas aproximaciones como estudios. Si ustedes me quieren seguir aquí en el canal, lo hacemos. Yo sí me tengo que clavar en esa piscina de teorías tremendas, pero porque me siento lista y sé que no me voy a dejar sugestionar. Yo tengo una manera muy crítica de ver estos argumentos. Así que yo voy analizando todo, hay cosas que suenan muy lógicas, pero digo, ojo, vamos a ver, vamos a comparar y yo se los traigo al canal. Entonces, a quienes estén interesados, bienvenidos, con un gran abrazo, bienvenidos a todos.
a quienes están de acuerdo con lo que yo digo, a quienes totalmente no están de acuerdo con lo que yo digo, pero siempre en el marco del respeto y amigos, somos todos de la misma especie, deberíamos unirnos y sentirnos hermanos y dejar de dividirnos y permitir que nos dividan con ideologías absurdas, que nos dividan con banderas, que nos dividan con una nacionalidad que no existe. Y está muy bien sentirnos orgullosos de nuestro país, de nuestra cultura, nuestra lengua, muy bien, pero no llevemos eso también a una idolatría y a un odiar a quienes no están bajo esa ideología. Podemos ser críticos, podemos no estar de acuerdo, eso sí. Bueno, amigos, no les digo más y con esto me despido de ustedes. Nos vemos muy pronto en mi Story Channel. Un abrazo y espero sus comentarios, ¿eh? Cuídense mucho. Chao.